Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 15 de octubre nuestra lección lleva por título El remanente. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Padre nuestro, alabado y bendito sea su santísimo nombre en este momento. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las adversidades, a pesar de la obra del enemigo, usted, Padre bendito, sigue hablando a nuestros corazones a través de su santa palabra. Oh Dios, suplicamos que en este momento sea usted quien hable a nuestros corazones, sea su Espíritu Santo quien nos conmueva al arrepentimiento genuino y seamos parte de ese remanente por el cual usted muy pronto va a venir. Gracias, Padre, por este momento de reflexión. Suplicamos una bendición especial por cada persona que nos escucha en este momento y que usted nos acompañe, Señor, para estar en paz con usted. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la lección o el título de la lección del día de hoy o del estudio de hoy suena bastante, no solo interesante, sino pues algo que nos puede hacer regocijar es esta palabra remanente. De alguna manera nos puede causar regocijo, pero también nos puede causar preocupación, porque el remanente vamos a descubrir el día de hoy que el remanente por el cual Dios viene, por el cual nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto, tiene ciertas características para ser parte de este grupo selectivo. Y buscando en el diccionario de la lengua española, remanente significa algo que queda o se reserva para algo, pero es parte, o sea, no es algo completo, sino es solo una parte, algo que queda. Entonces, por eso, pues, esta palabra realmente tiene que hacernos eco el día de hoy, porque es un residuo o es la reserva de una cosa, ¿verdad? Bien, en la lección número 3 que estamos estudiando esta semana, titulada Los últimos 5 reyes de Judá, y recordando el texto para memorizar que lo encontramos en Jeremías capítulo 22, verso 16, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Esta lección realmente ha estado bastante pues reflexiva para nuestros días, porque pudiésemos pensar que los reyes de los cuales hemos hablado, algunos optaron por rechazar el mensaje de nuestro Padre Celestial, y de todos los que hemos estudiado en esta semana, solo uno, que fue Josías, es el único que prestó oído a la palabra del Señor, pero no solo prestó oído para escuchar, sino que él se dedicó a obrar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, conforme le había sido manifestado a través de sus siervos los profetas y a través de sus consejeros también. Pero aquellos consejeros que escuchaban la voz de nuestro Padre Celestial. Nosotros ayer analizando, ¿verdad?, la vida o el reinado de estos reyes y principalmente del último que se menciona, que fue Sedequías o Matanías, como era su nombre original, ¿verdad?, que fue rey a la edad de 21 años. Sin embargo, como fue puesto por autoridad o por elección de Nabucodonosor o del imperio de Babilonia, vimos la forma en que él actuó. Él rechazó el mensaje. Él consultó a Jeremías, pero de todas maneras él rechazó el mensaje, ¿verdad?
Nosotros hoy vamos a ver lo que le sucedió a Israel y a Jerusalén después de y vamos a hacerlo leyendo el texto que se encuentra en Jeremías capítulos 8 y 9. Dice: y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Dios una vez que ellos rechazaron su palabra. Dios ya no pudo liberarlos ni tampoco pudo librarlos de la mano de los babilonios, porque realmente, si nosotros recordamos, a causa de la desobediencia del pueblo de Dios, Dios mismo permitió que se le concediera poder a Babilonia para constituirse como un imperio el cual tendría soberanía sobre todas las naciones en ese tiempo, incluyendo al pueblo de Dios, porque si había desobedecido la palabra de su Creador, entonces Dios debía de buscar la forma para llamar su atención. Y entonces Él permitió que ellos vivieran las consecuencias de sus decisiones, de sus malas decisiones, y esas malas decisiones los hicieron actuar de una forma extraña delante de Dios, una forma la cual no era aceptable para nuestro Padre Celestial, y vemos que Él permitió de alguna manera, si nosotros queremos verlo así, como castigo, que ellos pasaran por estas malas situaciones. Sin embargo, no era un castigo directamente de Dios. Realmente Dios había quitado su mano protectora porque ellos mismos la habían rechazado. Y de todo este estudio que hemos tenido, vimos la forma en que ellos rechazaron a Dios, la forma en que ellos rechazaron a Dios profanando su santa casa de oración, profanando el templo de Dios que fue construido, dedicado especialmente para nuestro Padre Celestial. Y no solo eso, sino que profanaron el templo del Espíritu Santo, porque fueron tras ídolos paganos, tras otros dioses que fueron hechos con sus propias manos. Siguieron las costumbres de la gente que no conocía a nuestro Padre Celestial, y ellos lo conocían. Y no solo eso, sino que los mismos reyes, que eran los que gobernaban en ese entonces, rechazaron el mensaje de los profetas que Dios envió. Rechazaron al profeta Jeremías, y no solo eso, ¿verdad? Sino que ellos escucharon a falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes. Entonces podemos ver el pecado, cómo llegó a ser tan grande en este tiempo, y de lo cual pues realmente no había alternativa, no había forma de cómo Dios pudiera controlar a su pueblo más que poniéndolo nuevamente en esclavitud o en opresión, bajo un poder el cual ellos no podrían hacer frente. Porque como estudiamos, si ellos hubiesen hecho frente a este imperio, lo único que iban a recibir es mayor sufrimiento todavía. Y también vimos que Dios lo que buscaba de su pueblo es que diera un buen testimonio hacia la gente que no conocía a Dios. Pero lejos de hacerlo, ellos se mezclaron con las cosas paganas. Y esta fue la consecuencia, lo que acabamos de leer. Los caldeos eran los babilonios. Dice que ellos pusieron fuego a la casa del rey, o sea, quemaron la casa del rey y la casa de toda la gente del pueblo. Derribaron los muros del templo de Jerusalén, un templo que fue construido exclusivamente para Dios y con el material más selectivo y más caro que nosotros pudiéramos imaginar en nuestro tiempo. Y todo el pueblo que quedó en la ciudad, ¿verdad? Sin casa, sin propiedades, sin nada, fueron llevados cautivos hacia Babilonia a través de la mano de Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia que transportó a todos estos cautivos a Babilonia. Es lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 39, versos 8 y 9. Y también vamos a ver
¿Por qué Dios permite todo esto? Pero todo lo que Dios permite es lo que ya se había advertido a través del profeta Jeremías. Y no solo a través del profeta Jeremías, ya lo hemos analizado y lo hemos estudiado durante esta semana. Y Dios les había enviado el mensaje una y otra vez y ellos rechazaron. Recordemos también cómo ellos, cuando recibieron el mensaje de Jeremías, maltrataron a Jeremías, lo encarcelaron, lo querían matar, quemaron el rollo que había escrito Baruch con él, y era la palabra del Señor. Dios así todavía vuelve a mandar su mensaje a Jeremías. Jeremías vuelve a escribir otro rollo a través del apoyo de Baruch, y porque la palabra de Dios va a permanecer para siempre y nosotros lo sabemos, como dice su santa palabra, dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces nosotros podemos comprender que Dios, en su infinita misericordia, mandó mensajes para que el pueblo se arrepintiera de su mal proceder. Pero como no escuchó, entonces mandó advertencia para concientizarlos de lo que les iba a traer su desobediencia. Pero tampoco la escucharon, ¿no? Y como no la escucharon, que hasta Jeremías dijo, ¿no? Si yo te declaro lo que Dios planea contigo, pero aunque te lo diga y aunque tú lo escuches, lo vas a rechazar. No lo vas a entender, no lo vas a obedecer, no vas a cambiar tu forma de ser. ¿Cuál es el caso para que yo te declare lo que Dios quiere contigo? ¿Verdad? Y es algo que nos puede estar hablando a nosotros también. Si nosotros escuchamos el llamado de Dios, si nosotros estamos escuchando las advertencias de los peligros que van a acechar este mundo por su vana manera de vivir, por el pecado en el que nos encontramos en esta actualidad, porque no estamos lejos de lo que fue en ese tiempo el pueblo del Señor, ni tampoco estamos lejos de las costumbres que tenían los egipcios, los asirios y los babilonios. No estamos lejos de eso. Realmente hemos sobrepasado ese pecado, supongo, porque con todo el conocimiento que nosotros tenemos, con todo el testimonio de nuestro Padre Celestial a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro actuar y nuestro pensar debería ser diferente. Sin embargo, seguimos enajenados en nuestro pecado y seguimos justificando nuestro pecado. Y encontramos una y otra excusa y utilizamos a veces la misma palabra del Señor para justificar lo malo que estamos haciendo. Entonces también estamos apostatando, también estamos yendo tras ídolos y profanando la casa de nuestro Padre Celestial. Probablemente no lo estemos haciendo, pero probablemente estemos cayendo en este pecado y no nos demos cuenta. Es por eso que Dios nos hace un llamado a través de su santa palabra y nos sigue llamando a través de sus profetas para que nosotros no padezcamos de la forma en que padeció el pueblo de Israel, el pueblo judío de antaño. Cuando dice que todo esto fue destruido y sus casas fueron quemadas, esto no es algo bueno, esto no es algo que se pueda disfrutar, ni siquiera el hecho de imaginarlo se puede disfrutar, ¿verdad? Si nosotros leemos a los profetas, nosotros vamos a comprender qué tan crítica fue la situación que vivió de sufrimiento el pueblo de Dios por haber desobedecido y haber rechazado el mensaje de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros sabemos que Dios mandó una advertencia, que venía un castigo, que venía la consecuencia de las malas acciones, pero también daba un mensaje de reprensión con una bendita esperanza que siempre Dios estaba allí presto si el pueblo recapacitaba. Y eso lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 23 y le vamos a dar lectura de los versos 2 al 8. Pero le vamos a dar lectura desde el verso 1 al 8. Dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová». Palabra del Señor, palabra del Dios de los ejércitos.
Verso 2. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Esta es la bendita esperanza del juicio que nuestro Padre Celestial está dispuesto a otorgar a su pueblo fiel. Su pueblo fiel es el remanente. Si recuerdan, hemos mencionado en algunas ocasiones en el estudio de nuestra lección de escuela sabática que nosotros podemos ser la iglesia militante, y la iglesia militante es incontable, pero la iglesia triunfante es el remanente, es el residuo, es lo que queda, es lo que sobra, es una parte de algo, como lo estudiamos al principio. La decisión para nosotros es sencilla. Lo difícil es llevarlo a la práctica, porque nosotros no solo podemos decidir con palabra, con decir: sí, Señor, yo te voy a seguir, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no nos conformemos con decirle Señor, con decir que somos cristianos, con decir que estudiamos la palabra del Señor. Debemos de esforzarnos por vivir como nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo para hacerlo. Y debemos de escuchar a sus siervos los profetas, y debemos de escudriñar su santa palabra, y debemos de ir a la luz del espíritu de profecía que se nos fue otorgado. Y no tenemos excusa de decir que ignoramos cosas o que no entendemos cosas, porque volvemos a repetir una y otra vez que nuestro Padre Celestial dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque se le será concedido abundantemente, de una forma remecida, de una forma que no hay límite si nosotros pedimos sabiduría a nuestro Padre Celestial. Él está dispuesto a darnos lo que nos va a beneficiar. No pidamos cosas vanas, no pidamos cosas que no nos edifiquen, pidamos cosas que realmente nos van a ayudar para honra y gloria de nuestro Creador, de nuestro Redentor, de nuestro Dios Todopoderoso. Dios el Señor nos conoce de tal manera que nosotros debemos de comprender que aunque en este momento de todo lo que hemos estudiado, nosotros podemos ver así que el pueblo estaba perdido, que ya no había vuelta de hoja, y que lo único que podía pasar aquí es que todos perecieran y que se reconstruyera una nueva nación, y que Dios creara nuevos seres santos, los cuales no tuvieran pecado. Pero si se habla de todo esto es porque la mayoría cometió pecado delante de los ojos de Dios. Pero siempre hubo un remanente, siempre hubo una minoría que se mantuvo fiel a Dios. Y ejemplo de ello, Josías, y ejemplo de ello, Jeremías, y los sacerdotes que aconsejaban positivamente conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Había maestros también. Todos ellos fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron atentaron contra su vida,
para matarlos, porque no los querían, porque el enemigo de Dios trabaja de tal manera que utiliza a las personas para hacer su voluntad y para ir en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo va a hacer? Nos pone en guerra entre nosotros mismos. Si recuerdan, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: no he traído paz, sino he traído espada. Era por eso que lo decía, porque la verdad no tiene comunión con la falsedad. Como Él lo dijo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cada que estos se encuentren, va a haber una riña, va a haber una batalla, porque es una batalla del enemigo de Dios contra Dios mismo. Pero sabemos que está vencido, pero nosotros tenemos la facultad de darle a ganar la batalla a nuestro Padre Celestial, o de ceder el brazo y darle a ganar al enemigo de Dios, porque lo único que vamos a perder es nuestra vida. Realmente Dios ganó la batalla por nosotros y Dios nos da la vida eterna, pero si nosotros no aprendemos de ello, nosotros vamos a perder nuestra vida en manos del enemigo, ¿verdad? Dice el comentario de la lección: no obstante, Dios tenía otros planes y les dio esperanza de que no todo estaba perdido, sino que un remanente permanecería y volvería, y por medio de él las promesas se cumplirían. Es decir, en medio de todas las advertencias de castigo y destrucción, los profetas también le dieron al pueblo su única esperanza. Los sombríos años de destrucción y muerte que señalaron al fin del reino de Judá habrían hecho desesperar al corazón más valeroso de todo, de no haber sido por las palabras de aliento contenidas en las expresiones proféticas emitidas por los mensajeros de Dios, mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel en la corte de Babilonia, mediante Ezequiel a orillas del Chebar. El Señor en su misericordia aclaró su propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de no cumplir para su pueblo escogido las promesas registradas en los escritos de Moisés. Con toda certidumbre realizarían lo que había dicho que se haría en favor de aquellos que le fuesen fieles. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 342, ¿verdad? Y Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, menciona: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Este es el remanente. El remanente es aquel que se aferra a Dios para que sea santificado a través del poder de nuestro Padre Celestial y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros mismos seremos condenados, porque nosotros somos pecado, vivimos en el pecado, pero a través de esa gracia infinita y esa misericordia de nuestro Padre Celestial podemos ser revestidos de santidad. No por nosotros, recordemos, porque es gracia de Dios, es un don de Dios, como lo dice la santa palabra del Señor. Nosotros podemos ver aquí el amor de nuestro Padre Celestial y por eso debemos de estar pendientes del llamado que se nos está haciendo. Y es nuestra decisión: ¿queremos formar parte del remanente o queremos formar parte del pueblo que va a ser perseguido y acechado? Pero no va a ser perseguido y acechado porque esté haciendo lo correcto, sino porque va a huir de la presencia de nuestro Padre Celestial cuando sienta que estén sobre ellos los juicios y van a decir: peñas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene en las nubes, ¿verdad? Nosotros tenemos esa libertad de elegir. Dios nos las concedió. Somos sus hijos, somos seres inteligentes. Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se pagó un precio alto para que nosotros tuviéramos ese nombre de real sacerdocio, de ser reyes en el nombre del Señor, de ser príncipes, de ser sacerdotes, de ser de la familia real, de ser personas especiales, seres especiales, cosa que nosotros no podemos comprender por nuestro pecado, pero si nosotros comprendiéramos la grandeza que Dios nos está regalando, nos esforzaríamos cada día por ser mejores hijos de nuestro Padre Celestial y vivir conforme a lo que Él nos pide, ¿verdad? Dios quiere que nosotros
cumplamos su voluntad por nuestro propio bien. Hay un párrafo que quiero compartir con ustedes que se encuentra en Profetas y Reyes y dice: como la música más dulce, estas promesas de liberación caían en oídos de aquellos que eran firmes en su adoración de Jehová. En los hogares de encumbrados y humildes, donde los consejos de un Dios observador del pacto seguían siendo objeto de reverencia, las palabras del profeta se repetían una y otra vez, los niños mismos se conmovían hondamente y en sus mentes juveniles y receptivas se hacían impresiones duraderas. Dios, a través del profeta Jeremías, dio mensajes y el pueblo que estuvo atento a escuchar, no había un solo ser, y no importaba su edad, podía entender la palabra del Señor, porque nosotros no debemos de preocuparnos de quién escucha la palabra del Señor, si está preparado para escuchar la palabra del Señor, si está preparado para escuchar de profecías, si está preparado para entender qué es la ley dominical, qué es el sello de Dios. No debemos de preocuparnos por ello, porque la palabra de Dios tiene poder de tal manera que la persona cuando lo escuche va a ser tocado y conmovido por el Espíritu Santo. Y si esa persona toma la decisión de seguir al Señor, va a comprender perfectamente el mensaje y lo que quiere Dios con nosotros, en favor de nosotros. Y lo único que quiere Dios con nosotros es salvar nuestra vida de la muerte eterna, ¿verdad? Bien, entonces vemos que el remanente es un pequeño grupo que va a permanecer fiel al Señor, no importando que todos estén sumidos en el pecado y que vayan en pos de otros dioses y que profanen la casa del Señor. Siempre va a haber un remanente y nosotros debemos de preguntarnos en este momento: ¿soy parte de ese remanente? ¿Eres parte de ese remanente? ¿Qué estamos haciendo para ser parte de ese remanente? Cristo viene muy pronto por ese remanente, y si quieres ser parte de ese remanente, tienes que entregar tu vida al Señor para que Él cumpla sus promesas en tu vida y para que tú seas parte de ese remanente, porque Dios está presto para que tú seas parte de esa familia que Él quiere llevar al cielo, a esas moradas hermosas que fue a preparar. Bien, vamos a dejar hasta aquí este estudio. Sin embargo, el día de mañana haremos un resumen de todo y tocaremos los puntos más importantes y reforzaremos todavía este mensaje hermoso de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradecemos el habernos acompañado. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noche de Esperanza Ministries. Recuerden que nuestra página, que es www.nochesdeesperanza.net, ustedes pueden visitarnos cuando tengan un pedido de oración especial, cuando tengan alguna pregunta, algún comentario. Con mucho gusto pueden visitar nuestra página. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.